Nos sorprendió, general. Estábamos listos para actuar, pero Carlos apareció de la nada y golpeó por detrás a Tiberio. Los paramédicos dicen que puede ser grave. Ya lo veremos. Ahora lo importante es que tú te vayas a cumplir la misión. Chacorta está en una clínica bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad. Yo no puedo, señor. Yo tengo que estar al pendiente de Tiberio. Es que mírelo cómo está. Esta misión era para Tiberio. Estando él inhabilitado, la segunda persona de confianza que tengo eres tú, Ofelia. Pero... Lo que significa que no tienes por qué tener ni tropiezos ni excusas para acabar con Chacorta. Hey, déjalo pasar, ¿no? Es familia. Gracias, Jenna. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Anoche fui a buscar a Víctor. Lo tienen en otro hospital. Pues seguramente lo van a querer interrogar. Vamos a ver si nos revela su verdadera identidad. No, no creo. Se lo llevaron a México. ¿A México? Así como lo oyes. No, pues seguramente es gente del general. El hombre ese que lo quiere matar. No, yo no sé cómo le hace ese güey que tiene más poder que la propia presidenta. ¿Y tú qué tienes? Jenna, solo necesito ir a donde está mi padre. Ven. Vamos a hablar adentro. Sí. Pues adelante. Ya deberíamos de estar en un avión, Paco. ¿Por qué no nos llevamos los cuerpos a México? No. Es casi imposible. Pronto nos vamos a ir a Culiacán. Ya sé que eso es lo que quieres, yo también. Te tengo que decir algo y necesito que apoyes mi decisión. Eli me ofreció trabajo y lo voy a aceptar. Elizabeth te ofreció trabajo, se lo pediste. En serio, Ángela. Estuvo muy... ¿verdad? Pues estuvo raro. Y sí estuvo... Me dijo la Eli, güey, que la morra esta, la mamá, ¿no? Como que te traía gana. Sí, algo así como Romeo y Julieta. Pero no. Puro pedo. Con la Mariela sí hay un rollito ahí, pero... es una perra. Y de las que muerden. Ahí el pedo fue con dos de sus amigas. Pues no sé cómo explicarte, vato. Pero me agarraron de su muñeco inflable. ¿Cómo fue? Pues básicamente las dos me obligaron a tener ahí cuchiplanteo. No es que quiera estar con él. Solo quiero saber qué pasó con mi mamá. Pues espérate, ¿no? Ni siquiera sabemos si tu papá está vivo. ¿Lo está? No lo creo. Yo sé que sí. Sí, porque no lo tiene el general, sino la Secretaría de Seguridad. Ah, sí. ¿Y tú cómo sabes eso? Soy abogado y amenacé al comandante del operativo de ayer por infringir normas y demandarlo tras las rejas y lo averiguó. Son buenas noticias, ¿no? Supongo. Solo necesito saber dónde está mi mamá. Matilde. Sabes, la mayor parte de mi vida crecí pensando que no tenía papá y de pronto apareció. Eso me hace recordarla. Yo crecí sin ella, sabiendo que estaba muerta y nada más. Te entiendo. Yo siempre supe que la mataron. Que la mató. Él. Chacorta. Pero no sé dónde más. ¿Por qué no repatriaron sus restos? ¿O qué hicieron con ella? Necesito saber dónde la enterraron. Diana, ¿dónde está? ¿Está buscando proteger al general? Simplemente no tengo nada que opinar sobre él.
Sí, bueno, al final ese es su problema. Va a tener que aclarar qué estaba haciendo en Colombia. ¿Quiere la verdad? Tengo una noviecilla por allá. Tengo una debilidad con las colombianas. Y su hijo Carlos. Yo le quiero ayudar. Pero para que eso suceda, me va a tener que ayudar usted a mí. Hábleme de su pasado. Quiero todos los detalles de su relación con el general Cifuentes. Me estuvieron secuestrado por muchos años. Y el general Cifuentes fue el que me rescató. Eso es todo lo que yo le puedo decir. Sí, lo entrenó, le lavó el cerebro y ahora lo utiliza para sus operaciones clandestinas. ¿Qué más? Todo eso me hicieron. Pues si usted está también informando, ¿para qué me pregunta tanto? Además de estar buscando a su hijo en Colombia, ¿qué más estaba haciendo para el general allá? Eso es algo que justamente quiero hablar con él. Eso es imposible. Póngame de frente con él. Sin cámaras, sin micrófonos. Y después usted me puede preguntar lo que quiera. ¿Estamos? Pásale. Vine a felicitarte por lo de la frontera. Fusil, bazooka, granada. ¿Qué va? 25,000 kilos perdidos. ¿Dónde está lo bueno? Bueno, demostraste de lo que estás hecho, ¿no? De hecho, te debo una merca. Ya tengo ideas para una nueva ruta. Venga, soy todo oídos. Primero quiero saber cómo andas. Bien. Bien y para adelante, como dicen. Bien. ¿Bien en tu coraza de jefe o...? Bien de ahí. Estoy bien. No te hagas, Isma. Tu vieja se fue con tu tío. ¿Me vas a decir que no te cala? Y me lo dices así nomás. ¿No te da miedo recordármelo así nomás en la jeta? ¿Ves que sí te importa? Horacio, yo sé que no te correspondía hacer nada de esto, pero muchas gracias. Con mucho gusto. Y lo que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias por todo esto. Yo me hago cargo de todos esos gastos. ¿Estamos? Lo siento mucho. Carlos, si quieres te puedes venir con nosotros para México. Gracias, Paco. Él no tiene por qué viajar con nosotros. Él se puede ir en avión privado, ¿que no? No, te equivocas. Yo no soy narco. Pero tu familia sí. Ángela. Pero aunque mi familia esté llena de narcos, lo último que quiero en esta vida es estar con ellos. Secretaria, Y era hora de que te comunicaras. acabo de hablar con usted. ¿Qué cree que son enchiladas? No tenemos tiempo, Leonardo. ¿Me tienes algo? ¿Sabes qué pasó con el atentado al general? Pues de eso no sé nada. Solo que no fueron ni los Chemitas ni los Casillas. Los mayorales, entonces. Pues no lo sé. Todo esto es muy extraño.
Estaba pensando que creo que para que las cosas realmente sean efectivas necesito un elemento adicional. Ajá. ¿Qué? ¿Tú solo tienes que dar información? Pues sí, pero pues siempre hay muchos peros. La hija del gancho está en el reclusorio. Sí, Mariela, la mamba, la que te quería matar, ¿no? Sí, bueno, pero no lo hizo. Me cuidó a su manera. Y pues como dicen, del odio al amor, pues hay un paso, así que tengo que hacer algo para ayudarla. ¿Ayudarla en qué? Pues para que nos ayude en la misión que tengo encomendada, secretaria. A ver, Leo, no te estoy entendiendo. Tú tienes que traerme soluciones y me estás trayendo problemas. Mariela no tiene nada que ver con lo que tienes que hacer. Pero me puede ayudar a entender cosas como pues el atentado al general, por ejemplo. Pues estando en la cárcel no te va a ayudar de mucho. Por eso, mi idea es que la saquemos del bote. Isma, nosotros no solo somos socios, somos compas. Puedes desahogarte conmigo. Compas. Somos más que compas, ¿pero qué te haces? Porque a los vatos les gusta resolver todo con el sexo. Los vatos. Y las morras que es un mayor arma. ¿Cómo vas a decir que no? No siempre, y no todas. Lo que sí me queda claro es que no te gusta hablar de tus emociones, de lo que sientes. Ay, Ale. Si yo hubiera escuchado a mi jefe hablar de lo que siente. Eso no es de hombres. Tú lo sabes bien. Me extraña que me lo menciones. Si tú eres bien sabia, onda, no. Ay, tú tan macho. Ahí te dejo para que te arregles. Machista.